nunca debí aceptar cubrir el turno de madrugada. Eso fue lo último que pensé antes de escuchar el grito. No fue un grito normal. No fue de miedo ni de dolor. Fue un sonido largo, quebrado, como si alguien hubiera intentado gritar, pero se hubiera quedado sin aire a la mitad. Venía del fondo del edificio, justo después de que el reloj marcara las 3 am. Y después de ese sonido, nadie volvió a salir. El lugar estaba casi vacío cuando entré a trabajar. Afuera, la calle parecía abandonada, como si la ciudad entera se hubiera detenido para dejarnos solos. El letrero luminoso parpadeaba, y cada vez que lo hacía sentía una presión extraña en el pecho, como si el aire se volviera más pesado por un segundo. Es tranquilo, me dijeron cuando acepté. Después de las 2 ya no entra casi nadie. No mencionaron nada sobre las 3. Éramos 4 esa noche. El supervisor, 2 compañeros y yo. Todos parecían cansados, pero normales. Nadie actuaba raro. Nadie me advirtió nada. Eso fue lo más inquietante después que nadie me advirtió. A la 1:40 am hicimos el primer corte. Todo normal. A la 2:15, el último cliente salió. Recuerdo perfectamente el sonido de la puerta cerrándose detrás de él. Ese fue el último cliente que vi salir caminando. Después de eso, el lugar quedó en un silencio incómodo. No silencio total. Siempre hay ruidos, ventilación, luces, algún motor lejano. Pero ese silencio era distinto, como si los sonidos estuvieran ahí pero no quisieran salir. ¿Siempre se siente así?, pregunté. El supervisor me miró un segundo de más. Después de cierta hora, sí. No pregunté más. A las 2:50, uno de mis compañeros fue al área de almacén. Dijo que iba rápido, que solo iba por unas cajas. Lo vi perderse por el pasillo. Nunca volvió. Al principio nadie se preocupó. Pensamos que se había entretenido, que estaba en el baño, que estaba revisando algo. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Voy a buscarlo, dijo el otro compañero. Yo iba a acompañarlo, pero el supervisor negó con la cabeza. Tú quédate aquí. El segundo compañero entró al mismo pasillo. Y ahí fue cuando el reloj hizo algo raro. La pantalla digital parpadeó. Durante un segundo mostró una hora imposible. 2:60. Luego volvió a 2:59. Pensé que era una falla. Me acerqué para verla mejor. Cuando levanté la vista, el supervisor ya no estaba. No lo vi irse. No escuché pasos. Simplemente ya no estaba. El lugar se sentía distinto. Más grande. Como si los pasillos se hubieran alargado. Caminé hasta la entrada del almacén y llamé sus nombres. Mi voz sonó apagada, como si alguien hubiera puesto una pared invisible frente a mí. No hubo respuesta. Miré el reloj otra vez. 3 am. En ese momento, todas las luces parpadearon al mismo tiempo. Y entonces escuché el grito. Venía del fondo. De un lugar donde no debería haber nadie. Un grito que terminó en un sonido húmedo, como algo cayendo al suelo. Me quedé paralizado. Hola. Dije, con la voz temblando. Nada. Avancé despacio. Cada paso se sentía incorrecto, como si el piso no quisiera que caminara sobre él. Al llegar a la esquina del pasillo, vi algo que me heló la sangre. El almacén estaba vacío. Las cajas estaban tiradas, abiertas, como si alguien las hubiera arrancado con desesperación. Había marcas en el suelo. Marcas largas, irregulares, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. No había sangre. Eso fue lo peor. Escuché pasos detrás de mí. Me giré de golpe, esperando ver a alguno de ellos. Era el supervisor. Pero algo estaba mal. Estaba sonriendo. No deberías estar aquí después de las 3, me dijo con calma. Los que entran ya no salen. Y en ese momento entendí algo terrible. No había cámaras funcionando. No había señal en mi teléfono. Y la puerta de salida ya no estaba donde debía estar. Di un paso atrás cuando vi al supervisor sonriendo así. No era una sonrisa normal, no era burla ni amabilidad. Era una sonrisa quieta, fija, como si se le hubiera quedado pegada en la cara y no supiera cómo quitársela. ¿Dónde están los demás?, pregunté.
Mi voz sonó demasiado fuerte en ese silencio. Rebotó por el pasillo y regresó a mí deformada, más grave, como si alguien la hubiera imitado mal. El supervisor inclinó un poco la cabeza, estudiándome. Ya hicieron su parte, respondió. Tú todavía no. Sentí un nudo en el estómago. Miré detrás de él, esperando ver movimiento, escuchar algo, cualquier señal de que no estaba solo con él. Pero el pasillo estaba vacío, más largo de lo que recordaba, perdiéndose en una oscuridad que no debería existir dentro del edificio. Esto no es gracioso, dije. Si es una broma, ya estuvo. La sonrisa no desapareció. Nunca es una broma después de las 3. Las luces del pasillo parpadearon otra vez, pero esta vez no volvieron a encenderse todas. Algunas quedaron apagadas, creando zonas de sombra donde antes no había nada. Sentí la necesidad absurda de no mirar demasiado tiempo hacia ahí. ¿Qué les hiciste?, pregunté. El supervisor dio un paso hacia mí. Solo uno. Pero sentí que el espacio entre nosotros se redujo más de lo normal, como si el pasillo se hubiera comprimido. Retrocedí otro paso, y mi espalda chocó con algo duro. Un estante. No recordaba que hubiera un estante ahí. No les hice nada, dijo. Ellos entraron. ¿Entraron a dónde? No respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó el dedo y señaló el reloj digital que colgaba sobre una puerta lateral. La pantalla volvió a parpadear. 3. No avanzaba. Cuando marca esa hora, dijo, el turno cambia. Escuché algo moverse en la oscuridad del almacén. Un roce lento, como uñas pasando por cartón. Luego otro sonido, más húmedo, como respiraciones forzadas. Ellos escucharon, continuó. Tú también lo vas a escuchar. ¿Escuchar qué? Como respuesta, el sonido llegó. No venía de un solo lugar. Venía de las paredes, del techo, del suelo. Un murmullo bajo, constante, como muchas voces hablando al mismo tiempo, pero demasiado despacio para entenderlas. Me tapé los oídos instintivamente. No sirve, dijo el supervisor. No entra por ahí. Las luces de la tienda principal se encendieron de golpe. Corrí hacia allá sin pensarlo, pasando junto a él. No intentó detenerme. Eso fue lo que más miedo me dio. El área de cajas estaba completamente diferente. Los pasillos parecían más largos, las estanterías más altas. Algunos productos estaban al revés, otros no tenían etiquetas, y varios parecían antiguos. Versiones viejas de cosas que ya no se vendían. Tranquilo, escuché decir a alguien. Solo respira. Reconocí la voz. Era la mía. Miré hacia una de las cajas y sentí que se me aflojaban las piernas. Había alguien ahí parado, con el uniforme, acomodando mercancía. Era yo. O algo muy parecido a mí. ¿Qué es eso?, susurré. El que se queda, dijo el supervisor detrás de mí. El que cubre el turno. El yo de la caja levantó la vista y me miró directamente. Sus ojos estaban cansados, vacíos, como si llevara días sin dormir. No es tan malo, me dijo. Al principio cuesta, luego ya no sientes nada. Las puertas automáticas se abrieron solas. El pitido sonó. Miré hacia la salida y vi que afuera no estaba la calle. Había otro pasillo. Igual al de adentro. Después de las 3, dijo el supervisor, solo hay 2 opciones. El murmullo se volvió más fuerte. O cubres el turno. El yo de la caja sonrió lentamente. O te quedas buscando la salida. Las luces se apagaron. Y en la oscuridad, sentí que alguien me tomaba del brazo. No era el supervisor. La mano era fría. Demasiado larga. Y venía desde abajo. Grité cuando sentí esa mano agarrándome el brazo. El frío no estaba solo en la piel, estaba dentro, recorriéndome los huesos. Intenté zafarme, pero los dedos se cerraron con una fuerza que no parecía humana, como si no dependiera de músculos sino de algo más denso, más pesado. Miré hacia abajo. La mano salía del suelo. No atravesaba el piso rompiéndolo ni nada así. El piso se abría alrededor de su muñeca, como si siempre hubiera sido blando, como si el edificio supiera exactamente por dónde dejarla pasar.
La piel era pálida, grisácea, y estaba cubierta de marcas oscuras, como moretones viejos. No mires, dijo el supervisor con calma. Si le ves la cara, ya no te suelta. Demasiado tarde. El suelo frente a mí empezó a hundirse lentamente, como si algo empujara desde abajo. Se formó una abertura irregular, y de ahí emergió una cabeza. Un rostro humano pero estirado, cansado hasta lo imposible. Los ojos estaban abiertos de más, vidriosos, y la boca se movía sin emitir sonido. Lo reconocí. Era el primer compañero. El que había ido al almacén. Ayúdame, susurró, y su voz salió tarde, como si el sonido hubiera tenido que atravesar algo espeso antes de llegar a mí. No nos dejan terminar. Jalé con todas mis fuerzas y sentí como la mano se aflojaba un poco. Aproveché para retroceder y caí al suelo. El piso se cerró de golpe, como si nada hubiera pasado. Me arrastré hacia atrás, sin apartar la mirada del lugar donde había desaparecido. El supervisor suspiró, decepcionado. Siempre miran, dijo. Por eso se quedan. ¿Qué es este lugar? Grité. Esto no es real. El murmullo volvió, más fuerte. Esta vez pude distinguir palabras sueltas entre las voces. Atiendan. Ordenen. No se vayan. Es real, respondió. Más de lo que crees. Este lugar existe porque la gente no se va cuando debería. El reloj marcaba 3 todavía. Después de las 3, continuó, el edificio necesita manos. Gente que cubra lo que quedó incompleto. Las luces parpadearon y, por un segundo, vi a más personas saliendo del suelo, de las paredes, incluso del techo. No completamente. Solo partes. Manos, rostros, ojos. Todos mirando. Todos esperando. Corrí. No pensé, no planeé. Corrí entre los pasillos que ya no reconocía. Las estanterías parecían moverse, cerrándome el paso, obligándome a girar, a perder la orientación. Escuchaba pasos detrás de mí, muchos, arrastrados, desacompasados. No corras, decían las voces. Así te cansas más rápido. Mi pecho ardía. Cada respiración dolía. Vi una puerta al fondo. No tenía letrero, pero estaba entreabierta. La empujé con el hombro y entré de golpe. Era una sala pequeña, sin ventanas. Solo había una mesa, una silla y una libreta abierta. Me acerqué sin saber por qué. Las páginas estaban llenas de nombres. Cientos. Miles. Algunos estaban tachados. Otros tenían notas al lado. Turno cubierto. No aguantó. Entró después de las 3. Busqué mi nombre. No estaba. Todavía. Detrás de mí, la puerta se cerró sola. Ese es el registro, dijo la voz del supervisor, ahora muy cerca. Todos pasan por ahí. La silla se movió despacio, invitándome a sentarme. Si firmas, continuó, el ruido se detiene. El cansancio se va. Ya no tienes que buscar la salida. Sentí algo en la cabeza, una presión suave, casi reconfortante. La idea de sentarme, de descansar, empezó a sonar peligrosa pero tentadora. Escuché golpes afuera de la puerta. No firmes. Gritó alguien. Todavía no es tu turno. Reconocí la voz. Era el segundo compañero. La puerta empezó a doblarse hacia adentro, como si algo enorme empujara desde el otro lado. El supervisor me puso la pluma en la mano. Decide, dijo. Antes de que el turno se alargue. El murmullo se convirtió en un grito colectivo. Y el reloj, por primera vez, avanzó. 3:01. Cuando el reloj marcó 3:01, sentí que algo cambiaba en el aire. No fue un sonido ni una luz. Fue más bien una presión, como si el lugar hubiera tomado una decisión. El murmullo se detuvo de golpe, y ese silencio repentino me dolió más que todo el ruido anterior. La pluma temblaba en mi mano. No firmes, volvió a gritar la voz del otro lado de la puerta. Si firmas, ya no sales completo. La puerta se abolló otra vez, más fuerte. Un pedazo del metal se rasgó, y por la abertura vi un ojo mirándome. No era normal. Parpadeaba demasiado lento, como si el tiempo ahí afuera se moviera distinto. El turno ya empezó, dijo el supervisor. Alguien tiene que cubrirlo.
Sentí un cansancio brutal caerme encima. No era solo físico. Era como si todos mis pensamientos pesaran más, como si pensar requiriera esfuerzo. La silla frente a mí se veía cómoda. Demasiado cómoda. Solo siéntate, dijo la voz. Es más fácil. Cerré los ojos un segundo. Y en ese segundo vi cosas. Me vi caminando por los pasillos, acomodando mercancía sin pensar. Me vi sonriendo a clientes que no tenían sombra. Me vi escuchando el pitido de la puerta una y otra vez sin que me molestara. Me vi quedándome. Abrí los ojos de golpe. No, dije. Yo no acepté este turno. El supervisor frunció el ceño por primera vez. Su sonrisa se tensó, como si no estuviera acostumbrado a que alguien dijera que no. Todos dicen eso, respondió. Hasta que se cansan. La puerta cedió un poco más. Un brazo se coló por la abertura, temblando, sangrando de la piel como si el edificio mismo lo estuviera raspando. Reconocí la manga del uniforme. Era el segundo compañero. ¡Corre!, gritó. La salida cambia, pero todavía existe. El supervisor chasqueó la lengua, molesto. Siempre hay uno que se resiste. Me lancé hacia la puerta justo cuando él intentó sujetarme. Sentí sus dedos rozarme la espalda, fríos, rígidos. Crucé la abertura a la fuerza y caí del otro lado. El pasillo ya no era el mismo. Las luces estaban encendidas, pero parpadeaban sin ritmo. Las paredes se movían lentamente, como si respiraran. El suelo vibraba bajo mis pies. Por aquí, gritó mi compañero, corriendo delante de mí. Corrimos sin mirar atrás. Las voces regresaron, más fuertes, más desesperadas. Vuelvan. El turno no termina. Falta uno. El pasillo se bifurcó en 3. Sin pensarlo, seguimos el que parecía más oscuro. La salida siempre se ve mal, dijo mi compañero entre jadeos. Si se ve normal no es real. Escuché pasos pesados detrás de nosotros. No corrían. No lo necesitaban. Después de las 3, resonó la voz del supervisor por todo el edificio, el lugar no te persigue. Te espera. El pasillo terminó de golpe en una puerta de emergencia. Roja. Con un letrero apenas visible. No usar durante el turno. Es esa, dijo mi compañero. Tiene que ser. Empujamos juntos. La puerta se abrió con un chillido agudo. Un aire frío nos golpeó el rostro. Pero al mirar al otro lado supe que algo estaba mal. No era el exterior. Era la tienda otra vez. Pero vacía. Totalmente vacía. Sin productos. Sin cajas. Sin pasillos. Solo el mostrador. Y detrás de él alguien acomodándose el uniforme. Alguien que levantó la vista y nos miró. Era yo. Sonriendo. Llegan tarde, dije. El turno ya empezó. Y entonces la puerta se cerró detrás de nosotros. Recuerdo exactamente el momento en que el reloj marcó las 3:07 am. No fue solo la hora lo que me heló la sangre, fue el silencio que llegó con ella. Un silencio distinto, pesado, como si el aire dentro del establecimiento se hubiera vuelto espeso, difícil de respirar. Las cámaras seguían funcionando, las luces seguían encendidas, pero algo había cambiado. Yo lo sentí en la nuca, en esa sensación primitiva que te avisa que no estás solo aunque no veas a nadie. Me levanté de la silla del área de descanso y caminé hacia el mostrador. Cada paso sonaba demasiado fuerte, como si el suelo amplificara mis movimientos. Miré hacia la puerta principal. Seguía cerrada. El letrero de abierto 24 horas parpadeó una vez y luego se estabilizó, pero juraría que por un segundo las letras no decían abierto. Parpadeé, convencido de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Tomé el radio para llamar a seguridad. Solo escuché estática. Intenté con el teléfono interno. Muerto. Ninguna línea. Fue entonces cuando escuché el primer sonido que no debía estar ahí. Un golpe seco, metálico, proveniente del pasillo que lleva a los baños. No fue fuerte, pero fue claro. Demasiado claro. Hola. Dije, odiando lo débil que sonó mi voz. Nadie respondió. Avancé lentamente, agarrando una linterna que estaba debajo del mostrador.
El pasillo parecía más largo de lo normal, como si se hubiera estirado. Cada foco parpadeaba cuando pasaba debajo, uno por uno, siguiendo mi avance. Eso no es normal. Nada de eso era normal. Cuando llegué a la entrada de los baños, el golpe volvió a escucharse, esta vez más cerca. Venía del baño de hombres. Empujé la puerta con cuidado. El olor me golpeó primero. Humedad, algo rancio, como carne vieja. Alumbré el interior. Los espejos estaban empañados, aunque no había vapor ni agua caliente corriendo. En uno de ellos, alguien había escrito algo con el dedo. No mires atrás. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Leí el mensaje una y otra vez, intentando convencerme de que era una broma. Fue entonces cuando escuché una respiración. Lenta. Profunda. Justo detrás de mí. No me moví. No respiré. Mi mente gritaba que corriera, que me diera la vuelta, pero mis piernas no respondían. La respiración se acercó, sentí el aire frío rozarme la oreja. Y entonces, una voz, baja, rasposa, como si saliera de una garganta que no debía hablar. Ya pasó la hora. Salí corriendo sin mirar atrás. Tropecé, casi caí, pero no me detuve. Volví al área principal del establecimiento y cerré la puerta de los baños de un golpe. Me apoyé contra el mostrador, jadeando, con lágrimas acumulándose en los ojos. Miré las cámaras de seguridad. Todas mostraban lo mismo. Pasillos vacíos, estantes intactos excepto una. En la cámara número 4, la que apunta a la puerta trasera, había alguien de pie. No se movía. No tenía rostro visible, solo una silueta oscura, demasiado alta, con los brazos colgando de una forma antinatural. La cámara empezó a fallar, la imagen se distorsionó, y por un segundo, vi su cara. O lo que debía ser su cara. No tenía ojos. La cámara se apagó. El reloj marcó las 3:19 am. Y fue entonces cuando escuché que la puerta principal se abría lentamente, aunque yo sabía que seguía cerrada con llave. El sonido de la puerta abriéndose no fue fuerte, fue peor. Lento, arrastrado, como si algo muy pesado estuviera forzando la entrada sin prisa. Yo estaba detrás del mostrador, paralizado, mirando cómo la cerradura giraba sola, centímetro a centímetro, hasta que la puerta se abrió apenas lo suficiente para dejar pasar una corriente de aire helado que apagó varios focos del establecimiento de golpe. Las luces no se apagaron del todo. Empezaron a parpadear de forma irregular, dejando zonas completas en penumbra. En ese juego de sombras juré ver movimientos, figuras que se deslizaban entre los estantes, demasiado rápidas para ser personas. El letrero de bebidas frías empezó a zumbar, un sonido grave que me vibraba en el pecho. Tranquilo, estás cansado, me repetía en voz baja, aunque ya no me creía nada. Di un paso hacia atrás cuando la puerta terminó de abrirse por completo. Afuera no había calle. No había autos. No había luces de la ciudad. Solo oscuridad. Una oscuridad espesa, como si el establecimiento ya no estuviera conectado al mundo real. Entonces entró. No caminó. Se deslizó. Sus pies no tocaban el suelo, pero dejaban marcas húmedas, como si arrastrara agua sucia desde algún lugar subterráneo. Su cuerpo era alto, demasiado delgado, y su cabeza estaba inclinada hacia un lado, en un ángulo imposible. Cuando levantó el rostro hacia mí, entendí que no tenía ojos, pero aún así me estaba mirando. Turno de madrugada, susurró, separando cada palabra como si no recordara cómo hablar. Intenté correr hacia la puerta trasera, pero mis piernas se sintieron pesadas, como si el suelo se hubiera vuelto pegajoso. Cada paso costaba el doble. Detrás de mí, escuché más sonidos. Pasos. Muchos. Provenían de los pasillos, del área de bodega, incluso del techo. Las cámaras volvieron a encenderse solas. Todas a la vez. Miré el monitor por puro instinto y desearía no haberlo hecho. En cada cámara había gente. Clientes. Empleados. Personas normales. Algunos estaban de pie, otros sentados en el suelo, otros golpeaban el vidrio de la cámara como si quisieran salir. Todos tenían algo en común. Miraban directamente al lente.
Y todos movían los labios al mismo tiempo. No salgas después de las 3. El ser que había entrado dio otro paso hacia mí. Sentí un olor más fuerte, una mezcla de sangre seca y productos de limpieza baratos. Alzó uno de sus brazos, y en ese momento vi que su piel no era piel, era algo estirado, como plástico viejo a punto de romperse. Ellos tampoco salieron, dijo. Tú tampoco debes. El suelo tembló. Los estantes empezaron a sacudirse y productos cayeron al piso, pero ninguno hizo ruido al caer. Todo seguía envuelto en ese silencio antinatural, roto solo por susurros que venían de todas partes. De pronto, el reloj volvió a sonar. 3:33 am. Todas las figuras de las cámaras desaparecieron al mismo tiempo. Las pantallas quedaron en negro. El ser frente a mí se detuvo, como si algo lo hubiera llamado. Giró lentamente la cabeza hacia el pasillo de los baños y sonrió. Esa sonrisa no era humana. Era demasiado amplia. Demasiado profunda. Ya vienen por ti, dijo. Y entonces, desde el fondo del establecimiento, escuché como varias puertas se abrían al mismo tiempo, acompañadas de pasos apresurados, como de personas corriendo pero corriendo hacia mí. Y entendí algo con absoluta claridad. El turno de madrugada no era un trabajo. Era una trampa. Y yo acababa de quedarme atrapado dentro.